Muy buenos días, mi nombre es Juan Felipe León León, soy estudiante de Biología de la Universidad de Caldas y cofundador de Hacienda La Leona Virguachi, una iniciativa que desde nuestra familia León Correal hace más de 8 años venimos promoviendo los ejercicios de conservación y turismo a través de la educación ambiental y la observación de aves. En Hacienda La Leona Virguachi brindamos los servicios de alojamiento, alimentación, guianza e interpretación del ambiente. Es una oportunidad que permite promover este boom, ¿cierto? Este fulgor que es la observación de aves en una región que cada vez se reconoce más por su altísima riqueza en aves, y no solamente en aves, sino en fauna y flora en general, y sobre todo en las fuentes hídricas. Como les mencionaba, propiamente en Cundinamarca y específicamente en la jurisdicción del Guavio tenemos la ruta del agua. Entonces, a través de esta misma ruta del agua también se permite hacer una ruta aviturística en la que podemos observar diferentes especies de aves a través de diferentes ecosistemas. Personalmente inicié a observar aves hace más de 8 años, precisamente en Hacienda La Leona, porque empecé a observar muchas aves que empezaban a cantar, que empezaba a ver revolotear, pero no tenía conocimiento de qué especies eran, y pues nada, me aventuré como a empezar a escudriñar, como ver qué especies eran. Entonces tuve la fortuna de tener mi primera cámara en la que pude capturar como todas esas especies que iba viendo, pero aún así no tenía conocimiento de cuáles eran. Después adquirí una guía de aves, mi primera guía de aves, y ahí empecé a hacer comparaciones entre las fotos que tenía y entre las aves que iba viendo en las guías, y empecé a hacer como mi propio listado. Poco a poco me fui vinculando con algunas iniciativas de observación de aves, como son clubes de observación de aves o sociedades, y me empecé a involucrar tanto en ese mundo que hoy en día soy estudiante de biología, que deseo profundamente poder continuar trabajando con las aves y poder llevar a cabo un ejercicio como es el avistamiento de aves, una iniciativa ecosostenible precisamente en la jurisdicción del Guavio. La Hacienda La Leona Virguachi a lo largo de los años ha venido participando en diferentes eventos, entre ellos el Global Big Day, y es para eso que estamos aquí convocados a esta reunión, en la cual vamos a hablar tanto de retos como de esas expectativas o experiencias propiamente en ese ejercicio. Entonces, Cundinamarca es uno de los municipios que mayor número de especies de aves tiene en Colombia, debido a su altísima riqueza y diversidad de ecosistemas que a su vez representan pues una altísima diversidad en aves. La jurisdicción del Guavio pues a su vez también tiene un altísimo número de especies de aves, en las cuales a través de la ruta del agua se pueden observar casi 500 especies de aves, lo cual es un altísimo número. Y en Hacienda La Leona tenemos un registro de 350 en la hacienda propiamente y la zona periférica, es decir, al interior de la vereda, y propiamente desde la casa hasta 250 especies de aves, algunas de ellas de altísimo interés, pero será algo que les voy a mencionar más adelante. Y como les comentaba, el Global Big Day es una iniciativa de ciencia ciudadana, es decir, que la comunidad pueda participar de una iniciativa de ciencia, pero que a través de un ejercicio sencillo como la observación de aves se aporte a la nutrición de esa información, poder hacer interpretaciones y poder compartir esos resultados con las comunidades, no solamente la comunidad científica, sino la sociedad en general. Los pasados años, Hacienda La Leona Virguachi ha ocupado los primeros puestos en este ejercicio, y si bien el interés del Global Big Day no es en ningún momento una competencia de ser el país, el departamento o la localidad que mayor número de especies reporte, es también una oportunidad para poder hacer un contraste o hacer un seguimiento en el tiempo de cómo han variado los números de especies, y al igual el número de individuos en el tiempo, puesto que es una actividad que se desarrolla un día al año, y por lo tanto pues disponemos de 24 horas para observar el mayor número de especies de aves que podamos reportar, eso sí, apoyándonos de tanto grupos de observadores de aves como de nuestras guías o como de aquellas personas que nos puedan facilitar la identificación de las mismas, con el fin de tener un resultado veraz.
no solamente la Senda de la Leona, sino también, por ejemplo, el caso específico de Adrián Javier Cárdenas, el niño emblema de Cundinamarca, en términos de aves, ha sido una de las personas que mayor número de especies han reportado en este tiempo. Y pues eso también evidencia no solamente la riqueza de aves que tenemos en la jurisdicción, sino también ese potencial que son los niños, esa oportunidad que tenemos de poder vincular a estos jóvenes y a los niños y niñas en el mundo del aviturismo, porque si bien es cierto, un observador de aves más es un aliado más de la conservación. Y todos estos resultados han beneficiado de manera conjunta como tal esta marca o como tal este impulso hacia el aviturismo. Entonces el Global Big Day es una estrategia que permite que diferentes actores, organizaciones, localidades o personas a través de este evento puedan promover sus iniciativas de aviturismo. Sin embargo, no es la única, y por lo tanto es que quiero invitarlas a vincularse a este maravilloso mundo que es la observación de aves, puesto que es una actividad, es un hobby, es algo muy sano, muy natural y que permite esa conexión, no solamente espiritual y como tal en el alma, sino también una conexión de poder entender qué es lo que ocurre en los ambientes, poder saber por qué esa ave está polinizando una flor o por qué, o cuál es su rol en el ecosistema o qué significa eso de que está dispersando semillas. Entonces son algunas de las cosas que podemos observar cuando estamos observando aves, y eso también capta o genera un altísimo interés en los avituristas. Entonces son personas que tienen ese interés de desplazarse hacia otros sitios, salir de esa zona de confort y poder disfrutar de una actividad tan natural. Y pues precisamente Bogotá, una de las ciudades, la ciudad capital y la ciudad más grande cercana a la jurisdicción, muchas personas quieren salir de esta zona y poder observar aves en la jurisdicción del Guavio. Si bien es cierto que en este momento estamos en una contingencia debido a la pandemia, se recomienda continuar con todas las medidas de seguridad, pero a su vez empezar a fortalecer como tal todas estas iniciativas de aviturismo a través de la capacitación, a través de la conformación de grupos y a través de esas iniciativas personales, de querer salir a observar aves, de conseguir unos binoculares, de poder tener una guía o sencillamente de disfrutar de algo que puede ser una pasión y que va a durar para siempre. En la jurisdicción del Guavio tenemos múltiples sitios para poder observar aves, y de hecho una de las maravillas de las aves es que están en todo lado. Incluso al interior de la ciudad podemos encontrar algunas aves asociadas a estas zonas urbanas, como son los aflecheros o también conocidos como copetones o gorriones, pero también otras especies que migran, como es el halcón peregrino, una especie que viaja desde Norteamérica hacia esta zona de Sudamérica y principalmente se encuentra en estas zonas urbanas, algo que es una particularidad. Entonces las aves las podemos observar en todos los ambientes, y pues al tener en la jurisdicción del Guavio tantos ecosistemas es un sinónimo para tener muchas especies de aves. Entonces si queremos dar como una pequeña mirada como tal a toda esta gama de sitios donde podamos observar tantas aves, podemos hablar de ecosistemas. Entonces podemos hablar de lo que son los páramos y estas zonas altoandinas en las cuales podemos encontrar aves como son la lora amarilla, una especie endémica de la región del departamento de Cundinamarca y zonas aledañas, también como la gralaria kesneri, otra especie endémica, al igual que otras especies de aves que ya tienen un interés más para otras personas, como es los fotógrafos o ya los observadores de aves como tal, que son estas especies coloridas, llamativas, o en otras ocasiones precisamente para las personas extranjeras, estas aves que solamente se encuentran aquí en América o en el neotrópico, como son los colibríes, como son las tángaras, como son los barranquillos, algunos bovitos, etc. Si continuamos a través de la ruta del agua hacia el municipio de Cachalá, el municipio de Ubalá, el municipio de Gama, Junín, vamos a encontrar esa transición, ¿cierto? Y pues también cabe resaltar que en la zona alta también encontramos el municipio de Fomeque y pues sus páramos, que también albergan una gran biodiversidad. En esas zonas intermediarias, como les mencionaba anteriormente, tenemos esa transición. Entonces es súper importante esta zona porque tenemos las aves del páramo, las zonas altoandinas, pero también tenemos las zonas
de áreas bajas, como es por ejemplo los bosques húmedos tropicales. Entonces aquí en esta zona encontramos lo que denominamos un ecotono. Entonces es aquel sitio donde podemos observar esa transición y a su vez una altísima diversidad. Y como les mencioné anteriormente, no solamente de fauna, sino también de flora y bueno, no solamente aves, que es una de las maravillas de observar aves, porque tú sales, pero no siempre las encuentras. Entonces, en ocasiones te puedes topar con un mamífero, una serpiente, o probablemente una orquídea como una Sobralia violácea, una especie endémica del piedemonte llanero, y propiamente que se puede encontrar en la jurisdicción del Guavio. Si continuamos a través de la ruta del agua, terminando hacia el municipio de Medina, vamos a encontrar lo que son estos bosques húmedos tropicales, estos bosques característicos por esa vegetación, una vegetación elevada, ¿cierto? Un clima muy cálido, muy húmedo, y pues esto va a permitir tener una gama diferente de especies de aves que va a estar influenciada por los llanos y a la vez por la Amazonía. A través de este video también quiero extenderles un mensaje de conservación. Quiero extenderles que es supremamente importante partir de la premisa conocer para conservar. Si promovemos la observación de aves como esta oportunidad que permite a la comunidad apropiarse de lo que se encuentra en sus zonas y a su vez poder hacer uso de este conocimiento para promover iniciativas de aviturismo y así generar un flujo económico y un beneficio para las familias, pues es algo a lo que debemos apostarle, es algo que debemos priorizar y que es una oportunidad de poder tener un recurso económico, poder generar un beneficio a las familias, pero también de una manera responsable y de una manera ecosostenible. Entonces, si promovemos ese conocimiento de las aves, estamos promoviendo a su vez la conservación. Y cuando reconocemos esas dinámicas o esa importancia de las aves en un ecosistema, pues vamos a promover la importancia de conservar esos ecosistemas. Entonces es un mensaje para que nos apropiemos cada vez más de las especies que nos rodean. Por último, quisiera compartirles nuestros contactos para que puedan estar en constante comunicación con nosotros propiamente en Hacienda La Leona. Entonces lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook o YouTube como Hacienda La Leona Birdwatching, o se pueden comunicar directamente a nuestro número de teléfono 313-652-2344 o a nuestra dirección electrónica laleonabirding@gmail.com. No siendo más, muchísimas gracias y espero que el Global Big Day sea una oportunidad para empoderarse y para poder apropiarse de las aves que nos rodean y a su vez poder promover esas iniciativas de conservación. Feliz día.